hemos elegido para el trabajo a Albert Einstein, Juan Carlos Izpisúa, Nikola Tesla y Isaac Newton. El primero, Albert Einstein, que nació en Alemania en 1879 y murió en 1955 en Estados Unidos. La teoría espacial de la relatividad. La mayor contribución de Einstein como un inventor fue su teoría de la relatividad, E igual a mc². La relación entre energía y masa, la fórmula tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la energía atómica, que llevaría a la creación de armas que se utilizaría para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. El siguiente es Isaac Newton, la descomposición de la luz en color. En 1704, en su obra titulada Óptica, Newton cambió la forma de hablar y trabajar sobre la luz, aunque los científicos de la época ya sabían cómo se formaba el arco iris. Juan Carlos Izpisúa. Juan Carlos Izpisúa nació en Ellín en 1960 en Albacete, aunque técnicamente aún no ha muerto. Él dirigió el equipo que convirtió células madre en células riñón. Se licenció en farmacia en la Universidad de Valencia y realizó un máster en farmacología en la misma universidad. Y por último, Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico y un físico de origen serbio. Nació en Smiljan, actual Croacia, en 1856 y murió en Nueva York en 1943. Nikola Tesla fue un inventor que casi nadie conoce, aunque fue la única persona del mundo capaz de crear un terremoto, mandar un rayo de luz a miles de kilómetros y, lo más importante, fue capaz de conseguir electricidad gratis para todos. Algunos de sus inventos son: 1. La radio. Probablemente el robo más flagrante que nunca le hicieron a Tesla. Guillermo Marconi manejó mejor la prensa, se alió con Edison y en 1901 transmitió la letra S en Morse. El rayo de la muerte. Era una gigantesca máquina que Tesla construyó y que tenía un enfoque bélico, aunque él siempre se empeñó en defender el valor científico de su invento. Más allá del ámbito militar, nunca llegó a terminarse, ni siquiera por las presiones de Estados Unidos. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, la propaganda le definía como un arma de 60 millones de voltios capaz de exterminar a 300 kilómetros de distancia. Algunas de sus mayores curiosidades son: nació durante una tormenta eléctrica, no era enemigo de Edison, provocó un terremoto, tenía memoria fotográfica y le tenía pánico a los gérmenes. Pues hola, somos un grupo formado por Alan, David y yo, Jorge, que hemos decidido hablar sobre los motores, porque nos gustaban. ¿Qué es la revolución industrial? Durante la segunda parte del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con el nombre de la revolución industrial. Se trató de una época de grandes transformaciones en el ámbito tecnológico, económico, social y cultural, que tuvo su epicentro en Inglaterra. ¿Qué es un motor? Es la parte del sistema, es la parte de la máquina que hace funcionar un sistema. Transforma tipos de energía en energía mecánica. Tipos de motores. Motores de gasolina, eléctricos, diésel, GLP, GNC, de dos tiempos, de carga estratificada, gas natural, etc.
¿Cuál podría considerarse el primero de ellos? La eolipila, que funciona así. Cuando calentamos el tanque de agua y entra en evolución, el vapor del agua asciende por los tubos hasta el balón y sale al exterior a través de las terminaciones acordadas en virtud de la fuerza reactiva del vapor. Pues yo ahora os voy a explicar cómo funcionan los motores. Esta pieza de aquí es el árbol de levas, que es un círculo básicamente, que hay una pieza que sobresale y va girando. Cuando está, por ejemplo, en la posición ahora, la tubera de inyección no está contraída, la válvula tampoco y el pistón tampoco. Y cuando la pieza que sobresale contrae la tubera de inyección contrae la válvula y el pistón. Y cuando el pistón está relajado, ¿vale?, entra el oxígeno y la gasolina. Y cuando se contrae, genera una explosión. Y una vez contraído, la fuerza es, como había dicho bien David antes, es energía mecánica que se transmite al cigüeñal. El cigüeñal va girando y lo transmite a la biela, que es esto. Y cuando está transmitida a la biela, se transmite a unos ejes, a los ejes de las ruedas. Y luego, gracias a eso, se mueve el coche. Partes de un motor. El árbol de levas es el órgano del motor que regula el movimiento de las válvulas de admisión y de escape. ¿Qué es este? Las válvulas, que son, estas, son elementos que tienen la simple función de cerrar y abrir los conductos de admisión y de escape de gases. Un pistón, que es este, es una pieza que forma parte del mecanismo de funcionamiento de un motor, también conocido como émbolo. Se trata de un elemento que se mueve de forma alternativa dentro de un cilindro para interactuar con un fluido. La función de las toberas es la de provocar un salto de presión al que corresponderá un aumento de velocidad. La biela es la pieza de una máquina que sirve para transmitir potencia de una articulación a otra o transformar un movimiento de vaivén rectilíneo entre un movimiento circular o viceversa. ¿Alguna pregunta? Bueno, primero un aplauso. Yo os voy a preguntar una cosa un poco más general. Habéis hablado de un motor, en realidad es un motor de combustión y habéis explicado la manera de transmitir ese tipo de movimientos. Pero os voy a hacer una pregunta un poquito más general, que es ¿por qué una máquina funciona en el entorno que está? ¿Cuál es la razón? ¿Qué necesitáis para que una máquina funcione en el entorno que está? Pues tener el combustible necesario, por ejemplo, en el dibujo este hemos echado la gasolina, y también tiene que haber oxígeno para la explosión. Estás buscando, en último término, estoy buscando algo más sencillo, que la máquina esté en comparación con el entorno. Una máquina cualquiera en comparación con su entorno para funcionar tiene que estar como, ¿para qué quieres el combustible? Para poder hacer la explosión. Y el oxígeno. ¿Y para qué quieres hacer la explosión? ¿Qué consigues? Para poder mover el cigüeñal y el cigüeñal que mueva... Vale, pero aparte de los movimientos, ¿qué consigues cuando produces una llama, una combustión dentro del motor? Dentro exactamente del pistón. No, pero olvídate del motor, una máquina cualquiera. Tú, por ejemplo, tú eres una máquina, ¿vale? ¿Tú puedes hacer esto? Correcto. ¿Muy cansado? ¿Quieres estar muy cansado por hacer esto? No. Pues bien. Entonces tú eres una máquina, tú funcionas en el entorno que estás por algo, ¿no? ¿Estás consumiendo algo? Algo estarás consumiendo. Ahora las calorías de la comida. ¿Por qué funcionas? Porque estás más... ¿Qué temperatura hay fuera?
¿Qué temperatura hay fuera? ¿Qué temperatura tienes en el aire? Más o menos. Pues yo puedo tener una temperatura corporal de 37 grados. ¿Y el aire? Pues no Más sé, o menos. 20. Por ejemplo, ¿quién gana? ¿Quién gana? Digo. Yo. Tú, ¿no? Tienes 10 grados más que el aire. Por eso no es la máquina. O sea, tú lo que estás buscando en el motor es simplemente que esté más caliente que el entorno. Es decir, una máquina funciona porque está más caliente que el entorno. Da igual cómo lo hagas. Entonces, siempre que tengas un combustible y aire, puedes hacer que esté más caliente. Porque explota, ¿no? Hay una explosión ahí dentro, hay más temperatura. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, sales un día en verano y hay 43 grados en la calle? Que el motor necesita hacer unas explosiones con mucha temperatura. ¿Y tú? Si tú sales a la calle cuando hay 43 grados, ¿cómo te encuentras? Pues yo con calor. Con calor. Porque en ese caso, ¿quién gana? Gana la temperatura del aire respecto de tu cuerpo, ¿no? Tú tienes 37 y el aire 43. ¿Quién funciona? ¿Quién funciona? Ahora funciono yo. Si el aire tiene más temperatura que tú, El aire. el aire está funcionando contra ti. El aire te está arrancando la energía. El cuerpo que tiene más temperatura funciona contra el que tiene menos. Entonces tú cuando calientas un motor, cuanto más caliente esté respecto del entorno, mejor funciona. ¿Os acordáis de los trenes de vapor? Echar madera. ¿Habéis visto los trenes de vapor? Sí. Cuanta más madera echas, más caliente está, entonces más corre. Sí. ¿No? Pues eso, cuando hace mucho calor fuera, 43 grados, tú tienes 37, por eso te agotas. Porque no eres tú el que funciona, es el aire el que funciona contra ti. Entonces en la máquina lo único que intentáis es que esté más caliente que el entorno. Con eso funciona. Eso es una de las formas de hacer una máquina que funcione. Entonces es una cuestión puramente de temperatura, de diferencia de temperatura. El que esté más caliente funciona con el que esté más frío. Gracias. Bueno, una pregunta. Yo ahí fuera tengo una moto que tiene 2 cilindros. ¿Cuántos pistones tiene la moto? 2. Perfecto. Como mínimo, ¿cuántas válvulas tiene? 2. ¿Y como mínimo cada cilindro o en total la moto? También 2. ¿También 2? ¿Estáis seguros? Perfecto, muy bien, gracias. ¿Y cómo hacemos en el motor, ese que nos habéis enseñado? ¿Por qué explota la mezcla de aire y gasolina? Porque se contrae y no hay tanto hueco. ¿Seguro? Sí. ¿No hay una cosa que salta una chispita para que explote la gasolina con el combustible? ¿Os suena una cosa que se llama bujía? ¿La bujía? Sí. Sí. Bueno, pues la bujía es la que hace la chispita. En el caso de los motores diésel, no hay bujía. Y ahí sí que cuando lo comprimes, explota, porque no hay tanto espacio. Y entonces, la pregunta que os voy a hacer yo ahora es, cuando en el coche está la aguja del cuentakilómetros, ¿no?, de la velocidad, y está la aguja de las revoluciones, ¿eso qué está midiendo? Está midiendo las revoluciones por minuto. Vale. Y si tenemos, por ejemplo, 4 cilindros en el coche, en una revolución, ¿cuántas veces se mueven los cilindros? O sea, si un coche con 4 cilindros va a 2000 revoluciones por minuto, en ese minuto, ¿cuántas veces se han movido los cilindros? Es difícil, ¿eh? No sé. Para que se mueva una vez, ¿cuántos cilindros se tienen que mover? Para que dé una vuelta en cigüeña, ¿cuántos cilindros se tienen que mover? Los 4, ¿no? Pues entonces... Pues 4. Por 2000. 8000 veces, ¿no? Sí. Vale. Gracias. Nada.
Sí, lo habíamos entonces. Cambio de conductores. Estamos aquí con el 340B2B. Ya despegamos. Y los dejamos de la Academia Arce. ¿Estamos listos? ¿Listos? No, todavía no. ¿Ya sí? Vale, preparados, listos, ya. Vemos como el equipo 3401G recoloca su pala, mientras el equipo 3402C coge una pelota y la pasa a la zona de la rampa, de la valla. 3401G está despejando la rampa de pelotas. Que ha quitado ya casi todas las pelotas, muy bien chicos. Mientras el equipo 3402C ha pasado varias pelotas, cambio de conductores. Uy, recolocamos por